Hola a todos y bienvenidos. Les voy a presentar lo que leí en enero. Y es que en enero tuve 6 lecturas. No recuerdo la calificación que le di en Fable, que es la aplicación que uso para llevar un registro de mis lecturas, pero se la voy a dar aquí, en vivo, con ustedes. El primer libro que quiero mencionar es Sapiens. De este libro ya tengo una reseña en el canal. En esa reseña les presento la estructura de este libro, cómo el autor organizó el texto. Es un ensayo histórico, pero en ese video van a encontrar, más allá de eso, mi opinión respecto al contenido de este libro, si es en realidad justa la propaganda que le hacen a este libro o no. Los invito a ver esa reseña. Para mí este libro es un 5 de 5, ya sabrán entonces en la reseña cuál es mi posición, pero en ella ahondo mucho más en los detalles. Entonces este libro fue un 5 de 5, lo compré en un pack, entonces pues obviamente tengo aquí los otros 2 libros del autor, Yuval Noah Harari, los otros 2 que son Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. El siguiente libro que quiero comentarles, yo creo que es mi preferido. Sí, sin lugar a dudas es mi preferido del mes de enero. También es un libro de 5 estrellas. Pero es que este libro, yo creo que es un libro para todos. Digamos que con mis reservas, de pronto un público infantil, no tanto, pero es un libro que todos deberíamos leer y se trata de Amanecer en la cosecha. De este libro incluso voy a hacer una reseña, aunque fue un libro de enero, aunque puede que esté un poco tarde, pero la voy a hacer, porque es un libro de esos que dejan huella, que te dejan pensando durante mucho tiempo en lo que la autora describe y escribe en estas páginas. ¿Qué me quedo yo? ¿Con qué me quedo yo de este libro? Hay una opinión en redes, y es que los libros comerciales son libros malos, ¿sí? Que a Stephen King nunca se le va a dar, por ejemplo, el Nobel porque es muy comercial, etc. ¿Sí? El que vende mucho es como si fuera malo. Y yo creo que son prejuicios que tenemos que desmontar a través de la lectura. Yo creo que, por ejemplo, me atrevería a decir que este libro se convertirá en un clásico. Este libro, como ustedes saben, es perteneciente a la saga Juegos del Hambre, que es una trilogía. Este libro desarrolla los acontecimientos antes de lo que sucede en los Juegos del Hambre, con un personaje que es Haymitch Abernathy. Este personaje, que en los Juegos del Hambre lo conocemos como una persona huraña, un alcohólico sin remedio, una persona apática, aquí en este libro que sucede, los hechos aquí acontecen 25 años antes. Vamos a encontrar el por qué él es así. Yo creo que la estructura narrativa del libro es muy buena. Los ganchos al final de cada capítulo no son usados de manera indiscriminada simplemente por mantenernos enganchados, sino que hacen parte esencial de la estructura del libro, y la autora los usa con mucha maestría para mantenernos enganchados en la historia. El uso que hace la autora de los olores, de las cosas, los significados que tienen para los personajes, las cosas simples, esos recuerdos. Es como en tu casa cuando tú tienes allí algo que te regaló una persona a la que quieres mucho, qué sé yo, un reloj, un cuadro, un portarretratos, un libro, y cuando ves eso inmediatamente te acuerdas de esa persona. Cuando sientes ese olor, algo dentro de ti se despierta más allá de la memoria, y eso es lo que yo creo que parte del éxito de la autora es retratar esa realidad humana, ¿no? Que nosotros tenemos una memoria emocional muy potente. Es una historia muy cruda. Los invito a leerla porque de verdad que vale la pena. ¿Pueden leerla sin haber leído la trilogía de los Juegos del Hambre? Sí, porque el final de esta novela yo creo que genera una sensación de finiquitar un ciclo, ¿sí? No te deja con
con una sensación de desasosiego, de pensar en qué va a pasar. No, si tú has leído la trilogía de los Juegos del Hambre y lees esta, pues no, te vas a sentir que ese mundo se cierra sobre sí mismo. Hay un libro que pienso leer este año, Balada de pájaros, cantores y serpientes, que ya me vi la película y estoy con muchas ganas de leerlo, porque ya es una historia narrada muchos años antes que lo que pasa aquí en Amanecer en la cosecha. Entonces, les recomiendo. Otra lectura de enero fue esta, el primer libro que leo del autor Cóndores no entierran todos los días. Gustavo Álvarez Gardiazabal. Este señor es de aquí del departamento del Valle del Cauca, donde yo vivo. Y nunca había leído nada de él. En la escuela yo escuchaba este nombre así como pensé inclusive que estaba muerto. Siempre escuchamos y es parte como de la jerga popular el nombre de él y el nombre de este libro. Este libro no tiene capítulos, es una de las cosas que yo creo que juegan en contra de él. Es una narración sin diálogos. Me pareció mucho al estilo de Gabriel García Márquez, al estilo de Isabel Allende, que usan poco o ningún diálogo y que se centran en los acontecimientos. Aquí hay un narrador que nos está hablando en el futuro de algo, de acontecimientos muy importantes del pasado, cosas muy bizarras, cosas muy dolorosas. Este libro retrata la época de la violencia, especialmente esa época que inició con el Bogotazo, con la muerte de Galán. Los colombianos pues sabemos más de esta historia, ¿no? De nuestro país, pero aquí, cuando tú entras en Cóndores no entierran todos los días, tú te das cuenta de que tú no conocías la violencia de Colombia. Aquí el protagonista de esta novela es un señor que le decían el jefe de los pájaros. Y aquí te vas a enterar por qué le decían el jefe de los pájaros a este hombre. León María Lozano, el Cóndor, era el jefe de una cuadrilla de asesinos. Pero es muy curioso. No es una historia convencional. Y tú vas a ver, cuando leas este libro, el génesis de un monstruo. Que a veces los monstruos, esos horrores que surgen, esas personas que cometen actos tan terribles, a veces surgen de la casualidad, de la convergencia de unos eventos muy desafortunados. Aquí en Cóndores no entierran todos los días. Vamos a ver cómo se van dando esos eventos, ¿no? Se van concatenando uno tras otro, hasta que una persona que tú te podrías encontrar en el mercado vendiendo quesos se puede convertir en un monstruo. En Cóndores no entierran todos los días es una novela para que los colombianos, el pueblo latinoamericano reflexione sobre la violencia. Y puede ser que hoy en día en mi país todavía existe violencia armada, en muchos países latinoamericanos no, pero vemos en redes sociales. Yo cuando leía esto me remitía también mucho a eso, ¿no? A las redes sociales, a cómo nos violentamos en las redes sociales también. Yo creo que la violencia va escalando en todos los niveles. Y creo que este tipo de literatura nos ayuda a entender que la violencia es estúpida. No nos lleva a nada de valor. Nos lleva así a segregarnos, ¿sí? A estar unos contra otros. No es la eterna dinámica, ¿no? Siempre hay un nosotros y un ellos. Aquí el autor lo retrata espectacularmente. Yo conocí al autor en la última Feria del Libro de Cali y espero seguir leyendo toda su obra, que es muy, muy extensa. Les recomiendo este libro. Yo le pondría unas 4 estrellas de 5 por el asunto de los capítulos. Y este mes comencé con biografías. Leí esta biografía de Angela Merkel, de Patricia Salazar y Cristina Mendoza. Son 2 autoras colombianas. Esta biografía me encantó. Yo a Angela Merkel la he admirado mucho sin conocer mucho más de su historia, pero aquí me di cuenta que de verdad es un personaje ordinario que hizo cosas extraordinarias. Y ustedes dirán, pero ¿cómo personaje ordinario? Es que a veces uno piensa que los líderes son personas que nacieron con estrella, que ellas tienen algún talento, hablan muy bien, tienen los contactos correctos. Cuando tú lees la historia de Angela Merkel, por lo menos tú te das cuenta de que no es así todas las veces. A veces basta con tener unos principios claros, firmes,
y con querer servir. A veces no tenemos más, solo eso, tenemos unos principios claros y ganas de servir al otro. Aquí en esta historia va a retratar desde el nacimiento de la ex premier alemana, la ex canciller alemana Angela Merkel, desde su nacimiento, cómo vivió detrás del muro de Berlín en la Alemania comunista, que eso era algo que yo no sabía, que estudió, cómo se desenvolvía profesionalmente, una vida muy anodina, muy simple, y que de un momento a otro ella, con ese carácter pausado, calmado, comenzó a escalar, hasta convertirse en una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo. Es una historia para que la lean mujeres y hombres, pero que toda mujer que lea esta historia se va a inspirar. De verdad que sí, me encantó leer una biografía, la procuraba leer siempre, todos los días, muy temprano antes de irme al trabajo, para tener en mi mente eso, ¿no? Que los seres humanos somos muy diversos y a veces nosotros sentimos que la vida no es justa, que no se nos están abriendo las puertas, no se nos están dando las cosas como quisiéramos, y cuando leemos esto nos damos cuenta que no somos los únicos que han pasado por eso. Entonces esta biografía que me queda en el corazón, todo lo que yo leí aquí, yo creo que fue una gran enseñanza, y voy a seguir leyendo biografías. Angela Merkel. Muy bien. El primer libro que terminé en febrero fue La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, literatura italiana. Este libro retrata, es una novela realista. Vamos a ver a dos personajes aquí. Ya me olvidé los nombres. Aquí está. Alice y Mattia. Yo cuando lo vi, yo dije, es una historia de un amor adolescente. Y sí, pero no es, eso es lo mínimo que pasa aquí. Aquí vemos el impacto del trauma en nosotros, llevado al extremo, ¿no? Aquí vemos a Mattia y a Alice. Vemos aquí, yo no quisiera hacerle spoiler, evidentemente se tienen que enterar qué trauma es que pasó este muchacho y esta muchacha. El chico tenía una hermana gemela que tenía problemas de aprendizaje, tenía retardo, y algo que él hizo con esa hermanita lo marcó para siempre, lo convirtió en una persona solitaria, apática, depresiva, que se autolesionaba. Hasta ahí lo dejo porque hay mucho más. Mientras Alice, esa presión que hacían sobre ella para cumplir las expectativas de los demás cuando era niña la llevó a una tragedia terrible que la marcó física y emocionalmente para toda la vida. Esos dos personajes se encuentran y uno, claro, piensa tú, esos dos personajes llenos de traumas y de heridas, ¿cómo hacen si sienten atracción el uno por el otro para estar juntos? Este libro profundiza muchísimo en el abuso, en el bullying, en la soledad, en quedarse o irse de ciertas relaciones. Me parece una prosa muy bonita, una narrativa muy bonita, capítulos no tan largos. Se siente uno esa nostalgia de la juventud, de cuando uno tomaba decisiones tontas, porque era joven. Y yo creo que los jóvenes, esto no es una literatura juvenil, pero los jóvenes deberían leer este libro para que se sientan más entendidos, ¿sí? Que a veces las compulsiones que tenemos, los traumas, los dolores, las inseguridades tienen un origen y puede haber alguna manera de sortear esos traumas. La novela no es del todo esperanzadora, pero es realista. Es realista en el sentido de que pues, el final no es un final de cuento de hadas, pero la vida es así. Y leer La soledad de los números primos nos hace sentir que hay personas pasando lo mismo que nosotros o cosas peores. Es una historia muy íntima, muy bonita. La narrativa es en tercera persona, claramente. En tercera persona. Pero es algo muy íntimo, muy profundo, muy humano. Es la primera novela de este autor, que es un licenciado en física. Así que si tú quieres escribir una novela así,
bonita y tienes cualquier profesión, tú no tienes que estudiar literatura. Mira, este hombre físico teórico y escribió una novela espectacular, La soledad de los... ¿Por qué se llama La soledad de los números primos? Te dejo de tarea eso, muy interesante. ¿Ya te leíste alguno de estos libros que llevo hasta aquí? ¿Podrías comentarme allí qué te pareció? Sí, ¿cuál de esos es tu preferido? Yo creo que la mayoría no se ha leído el de Merkel y Cóndores no entierran todos los días, porque son libros pues, que no son tan afamados, ¿no? ¿Qué les ha parecido estos libros de enero hasta ahora? Yo dejé este último no a propósito, pero en realidad es que este libro es un libro espectacular porque aprendes, pero aprendes no de una manera aburrida. Estoy hablando del Intestino Feliz de Justin y Erika Sonnenberg. Estos dos son bioquímicos de la Universidad de Stanford. Yo lo compré en una feria del libro muy barato. ¿Y de qué se trata el intestino feliz? De la salud de la microbiota. Yo quisiera hacer una reseña también de este libro, pero pues quiero hacer reseñas de muchos libros. Quiero hacer reseñas de muchos libros y no del tiempo. ¿De qué se trata el intestino feliz? Pues no, trata de muchas cosas que tienen que ver con nuestra salud y a mí me impresionó que a veces usted ven este título, es un libro, mire la portada, muy anodino, muy simple, 3 colores. Y uno dirá, pues así debe ser el contenido, no van a hablar del intestino, de la salud intestinal, bla, 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 bla. Eso lo pueden encontrar en un video, pero no. Cuando yo comencé a leer El intestino feliz, vi que la manera en que el autor estaba narrando el libro, ahí en esa manera más bien de narrarlo, de escribirlo, notaba yo que el autor había de manera premeditada estructurado el libro para que lo entendiera casi cualquier persona. Y en el intestino feliz él aborda temas de la alimentación, de nuestra salud. ¿Cuál es el impacto real, con números, con datos, de la microbiota, esas bacterias intestinales en todos los ámbitos de nuestra salud? En la prevención del cáncer, en el sistema inmunitario, en cómo podemos absorber una medicina y que esa medicina sea eficaz. El autor despliega todas esas consecuencias y nos hace entender que la microbiota es más importante de lo que nos habían enseñado hasta ahora. Y la manera de él narrarlo a veces me parecía que estuviera hablando como de una batalla, ¿no? De un campo de batalla en el que estaban 2 ejércitos o ver como si fuera Star Wars, ¿no? Venían las naves enemigas, las naves del imperio. Es una narrativa muy así, pero no deja de ser muy rigurosa. Nos dan consejos acerca de nuestra alimentación, lo que nos han enseñado ya a lo largo de los últimos años, que las verduras, las frutas deben estar, digamos, en la base de nuestra alimentación, pero aquí nos dicen por qué. Sí, el término MAC, ¿no? MAC, no me acuerdo qué significa esa sigla, pero cuando yo veo MAC ya me acuerdo de la comida que comen los bichos intestinales. Sí, es una comida muy específica, que es la fibra. ¿Cuál es la importancia de mantener la microbiota bien alimentada? Las mamás, por ejemplo, que tienen un bebé y que piensan, se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de alimentarlos? Si, por ejemplo, hay que dejar que un niño juegue con tierra. Todas esas cosas las escribieron aquí estos 2 doctores, son esposos, y hablan desde la experiencia. Sí, desde la experiencia de ellos como padres también. Me encantó este libro, me encantó. Yo creo que es un complemento espectacular a otras lecturas que vienen presentándonos acerca de la alimentación, de los buenos hábitos, etcétera, pero aquí con unas bases muy sólidas. Estos investigadores han trabajado mucho tiempo. Un mensaje que se me quedó es que, como ustedes sabrán, nosotros tenemos un genoma que no podemos cambiar. Sí, nuestros genes son los que son. La microbiota, las bacterias intestinales también tienen sus genes, lo que llamamos microbioma. Y lo espectacular es que la microbioma, los genes de nuestras bacterias, sí las podemos manipular a nuestro beneficio. Porque es que hay una relación directa entre lo que pasa en el intestino y cómo te sientes tú cada día, tu estado de ánimo, las ganas que tienes de hacer ese proyecto o de aventurarte a hacer algo. Todo está relacionado, y que a ti te digan que tú puedes cambiar esa genética
que está en tu intestino y que eso puede repercutir en tus proyectos financieros, en tu salud, en tu vida matrimonial, es que los impactos que tiene la alimentación y un buen cuidado de la microbiota te repercuten hasta el día de tu muerte. Ese es el mensaje que se me queda, que no podemos manipularlo todo, pero sí el microbioma. Así que este también es un 5 de 5, El intestino feliz de Justin y Erika Sonnenberg. Les recomiendo mucho si quieren comenzar a mejorar su salud en general. Muy bien, y hasta aquí este video. Esas fueron mis lecturas de enero. ¿Qué les parecieron? Cuéntenos ahí en los comentarios un libro que hayan leído en enero y que ustedes nos recomienden para leer en los próximos meses del año. No se olviden suscribirse al canal, dejarme obviamente su comentario, su me gusta y compartir este video para que las redes sigan llenándose de contenido literario de valor. Un abrazo y felices lecturas.